Bienvenidos nuevamente al canal de resúmenes donde hoy viajaremos al pasado con una película de culto, una película asquerosamente perturbadora para muchos y siendo de un potencial agrado para otros cuantos. Basado en la novela de Anthony Burgess, el cineasta Stanley Kubrick llevó esta historia violenta y llena de críticas a la pantalla. Y por eso no esperemos más y comencemos con La Naranja Mecánica. Esta historia es contada por el mismo protagonista, Alex Delarge, un adolescente acompañado de su pandilla llamada Los Drugos, quienes gustaban de ir al Coroba, un bar muy particular donde su principal bebida era lo que ellos conocían como leche, que no era más que un cóctel de drogas. Pero eso solo era el inicio de lo que sería una noche de diversión, pues principalmente su objetivo era satisfacer aquellos placeres que para muchos solo serían perversidades de unos jóvenes delincuentes, como el ir de montoneros a golpear a ancianos alcohólicos, así como si a su paso encontraban pandillas rivales como el grupo de Billy Boy, quienes estaban a punto de abusar de una chica, pues no dejarían pasar la oportunidad para darse en su madre. Al escuchar que la policía llegaba, robaron un carro y manejaron con alta velocidad para que la adrenalina no desapareciera y así llegar al clímax de la noche, engañando a una pareja diciéndoles que habían tenido un accidente, para que después golpearan al don y le hicieran mirar cómo desnudaban y abusaban de su mujer. Todo esto mientras Alex se deleitaba cantando Singing in the Rain, para después regresar por más lechita, mientras sus oídos y su mirada se dirigían a una señora que cantaba la novena sinfonía. Pues otra cosa que le apasionaba a Alex eran las composiciones de Ludwig van Beethoven, mientras que recostado en su cuarto bailaban muchas imágenes violentas en su mente. Como ya había faltado muchas veces a la escuela, según él por dolores de cabeza, y sus padres simplemente le creían, tuvo que llegar un trabajador social para convencer al adolescente psicópata de que no estuviera haciendo cosas malvadas, golpeándolo en los gumaros. Pero a Alex simplemente le daba igual, que conoce a dos chicas y fornica con ellas. Ya preparado con su habitual vestimenta de pandillero, ve que sus drugos planeaban algo. Para empezar, estaban en desacuerdo que de tantas pendejadas que hacían, no obtenían gran ganancia de los robos. Así que ellos escogerían el lugar para un nuevo asalto, algo que desagradó a este chaqueto psicópata, pues el líder era él y tendría que recordarle su autoridad. Y después, muy quitado de la pena, los convence para que le cuenten su plan y juntos vayan a ejecutarlo. Así es como llegan a casa de una doñita adinerada, que vivía únicamente con sus gatos, y aunque intentaron engañarla con el mismo juego que habían sufrido un accidente, la señora no creyó tanto que prefirió mejor no arriesgarse y marcar a la policía. Pero este morro no se detendría, que subiría por una ventana para entrar a la propiedad. Y así comenzaron una batalla entre la doñita y ese güey con una gran pilinga de porcelana en sus manos, para que al final el psicópata golpea a la señora en la cabeza con el objeto sexual, matándola. En eso se escuchan la sirena de las policías llegar y cuando este morro quiso huir, su propia banda lo traiciona, algo muy lógico que en algún momento pasaría. Así es como Alex toca la cárcel, pero antes es insultado por la policía y despreciado por el trabajador social. Y aunque al principio el chaqueto loco imploraba por benevolencia, en realidad le valía madres. Entonces es enjuiciado por 14 años por el asesinato de la señora, despojado de sus pertenencias, golpeado por policías, intimidado por reos adultos, quienes uno que otro pervertido babiaban por esa rica carne de jovenzuelo. Y así fueron sus primeros 2 años, donde se protegió bajo el yugo del pastor, disfrutando de las aventuras de Jesús e imaginando este cabrón ser un romano que golpeaba al rey de reyes. Pero a pesar de todo, ya no resistía ese encierro, así que le preguntaba al pastor sobre el rumor de un tratamiento que le permitiría salir de inmediato y no volver a regresar a la cárcel. Pero el don le decía que él no estaba de acuerdo porque le quitaban la voluntad al hombre.
Tiempo después, la cárcel es visitada por un funcionario, quien buscaba a uno de estas escorias de la sociedad para utilizarlos como ratas de laboratorio y ayudarlos para eliminarles sus males a estos criminales, aprovechando Alex esta oportunidad para que pudiera ser libre. Y así de forma voluntaria, él se propondría para ser esa rata, animando al ministro para estas nuevas y futurísticas avances que el gobierno había creado como estrategia para disminuir la delincuencia. Como sea, así llevaron al morro a su nueva estancia en el Hospital Ludovico, donde lo alimentarían bien, le inyectarían una droga y le prometían que después de su tratamiento sería libre. Claro que este güey no tenía ni idea de qué se trataría esta terapia. Bueno, pues este tratamiento psicológico consistía en exponer al individuo ante imágenes violentas por un periodo de tiempo, sin que éste pudiera moverse o cerrar los ojos. Todo esto para que por medio de la droga experimente sensaciones desagradables y las asocie a actos de violencia y agresiones, creando un condicionamiento aversivo para que el paciente sufra psicológicamente y físicamente y así terminar con ese comportamiento desmesurado de violencia. Y esto estaba funcionando, pero donde Alex imploró que pararan, gritando que era un pecado, fue cuando uno de esos videos tenía como fondo musical la Novena Sinfonía de Beethoven. Bueno, pues esta terapia terminó y se comprobó frente a varias personas importantes del gobierno y de la ley, donde ni siquiera por defensa propia el vato podía hacer algo o impedir su abuso. Y aunque aún sentía ganas de hacer las perversidades que antes hacía, el malestar no se lo permitía. Que hasta el propio pastor ahí enfrente decía que en realidad el chaqueto muchacho no tenía opción, pues ese tratamiento de dolor no le ofrecía tener un comportamiento moral. Pero el ministro eso no le importaba. Él estaba orgulloso de Alex, pues los resultados habían sido satisfactorios. Y al final este güey logró la libertad que quería, pero pues su nueva vida no sería tan fácil como creía. Pues primero sus padres ya habían rentado su habitación y hasta según ellos, su serpiente había muerto en un accidente. Así que no podían correr al inquilino, por eso era más fácil que él buscara hogar por otro lado. Desconcertado por esa situación y sin poner mucha atención, un anciano de la calle le pide dinero, pero este borrachillo sí recuerda quién era ese muchacho, el vato que hace tiempo junto con sus amigos lo habían agredido, atrayendo a otros viejos indigentes para que lo madrearan. Lo bueno para Alex es que habían dos policías cerca que ahuyentaron a los borrachos, pero lo que sorprendería a todos y más al psicópata restaurado es que esos dos polis eran sus mismos cuates drugos, que ahora aprovecharían su posición superior a Alex para vengarse. Sin tener a dónde ir, todo golpeado, desorientado, caminó por horas hasta que por suerte cayó en una casa. O mejor dicho, por mala suerte, pues sería la misma casa del anciano que alguna vez entró con los drugos para violentarlo. Pero esa vez estaba con un güey mamado quien, con permiso del viejito, que al parecer no agarró el pedo de no abrirle la puerta a personas desconocidas, pues así lo ayudaron. Y mientras Alex reconocía la casa y el rostro del don, este viejillo lo reconocía, pero como el criminal que el gobierno había abusado con terapias para controlarlo, excitándose el don, quien era un escritor, y aprovecharía esta oportunidad para quemar al gobierno. Así que dejaron al chaqueto morro que tomara una ducha, mientras este cantaba con tanta alegría una canción que el viejito jamás olvidaría. La canción que alguna vez el depravado líder de la pandilla cantaba mientras abusaba de su mujer. En eso, Alex encuentra comida en la mesa, comenzando a alimentarse hasta que llega el mamado hombrezote que cargaba al viejito. Pero ahora este escritor lo veía con demasiada cólera, que le platicaba con el rostro enrojecido y entre dientes que su esposa había muerto por culpa de unos rufianes que la habían violado, mientras que a él lo golpearon tanto que lo dejaron inválido. Pero este viejillo junto con unos conocidos ayudarían al joven para que contara todo lo que le habían hecho el gobierno. Y así sucedió, que lo comenzaron a entrevistar y Alex mencionó que aparte de estar acondicionado para sentir aberración a la violencia,
Ya tampoco podía escuchar más la novena sinfonía de Beethoven, pues al ponerla como fondo musical en la terapia, también consiguieron que él sintiera náuseas cada vez que escuchara esa obra maestra, cuando de repente, ¡pum!, se desmaya frente a todos. Cuando despierta se da cuenta que está encerrado en una habitación con la novena sinfonía a todo volumen. Desesperado, gritaba que lo dejaran salir de ese martirio, hasta que no pudo más y se tiró de la ventana. Teniendo este cabrón tanta suerte que no murió. Quedó jodido y en coma, pero después de un tiempo, esa mierda de ser humano volvió a abrir los ojos. Pero a pesar de todo, el escritor y sus amigos sí mandaron a la luz lo que el gobierno le había hecho. Además que creyendo todos que el chico podría morir, los periódicos y noticias culpaban al gobierno del horrible tratamiento inhumano, donde el victimario se volvía la víctima de esa historia. Sabiendo el mundo que el joven criminal había abierto los ojos, sus padres llegaron para pedirle perdón por haberlo corrido, mientras los psiquiatras utilizaban sus conocimientos médicos para ayudarlo, hasta que llegó el momento de su visita especial. Nuevamente el ministro estaba frente a él, preocupado, según él, por su situación, y por eso el gobierno le daría todo lo que necesitara para que se recuperara, y aquellos enemigos que tenía por cosas del pasado que habían sucedido con la esposa de alguien, que ya sabemos a quién nos referimos, pues lo encerrarían para que jamás volvieran a molestar al pobre chico. Pero aparte de todo eso, al malnacido psicópata le darían un buen empleo con un excelente sueldo. Lo único que tendría que hacer Alex es colaborar con el gobierno, donde el acuerdo se cierra con la obra musical de Ludwig van Beethoven y una foto que marcaría la amistad entre el gobierno y el criminal, mientras que el chaqueto psicópata disfrutaba de esa composición e imaginaba tener relaciones sexuales con una mujer, regresando así a sus instintos primitivos con el que empezó toda esta historia. Y díganme ustedes, banda conocedora del libro y la película, ¿qué les pareció este filme? ¿Qué les dejó marcado la historia? Recuerden de suscribirse porque aún hay más, miles y miles de historias que narrar. Cuídense y disfruten del momento.